Incluso la revisión de los términos del contrato, del salario y de las condiciones laborales en cuanto a prestaciones hasta legales, etcétera, tiene un fundamento legal, o sea, no es un invento solamente de las partes. El artículo 50 del Código Laboral establece la posibilidad de que los jueces laborales entren a resolver situaciones cuando sobrevengan imprevisibles y graves tras la normalidad económica como la que estamos viviendo. En ese caso, incluso, puedo no proponer acuerdo a los trabajadores, si no hace una demanda al juez laboral, si no me pongo, bueno, digamos que hay que proponer el acuerdo, si no logro acuerdo con los trabajadores, ir al juez laboral y decir, es que no me puse de acuerdo, señor el juez resuélvame, ¿qué vamos a hacer? Porque yo no puedo cerrar la empresa, no puedo comunicar a mis trabajadores, quiero seguir operando, pero no puedo dar estas condiciones. Hay una norma legal, que es el artículo 50 del Código Laboral, que faculta al operador jurídico juez para que dicte una sentencia estableciendo las nuevas condiciones laborales cuando ocurran hechos como el que estamos viendo. O sea que incluso ese artículo 50, si bien se refiere de manera clara, es para que yo acuda al juez laboral, también establece que cuando no haya acuerdo entre las partes acerca de las alteraciones y de las formas en las cuales van a modificarse las prestaciones salariales y demás del contrato, yo puedo acudir al juez laboral y me está incluso facultando a que yo intente ese acuerdo. O sea, no es un acuerdo que yo proponga sin ningún fundamento legal, porque el artículo 50 del Código Laboral incluso establece la posibilidad de revisión del contrato. Bueno, vamos al cuento más complicado de todos, es el de la suspensión del contrato. Pues ya vimos, como les he anticipado, pues que ya hubo un pronunciamiento en fallo de tutela sobre el tema. Por ejemplo, muy preocupante porque lo que les decía es que no fue cualquier trabajador, fue al bartender, bares no pueden haber incluso antes de la cuarentena, un bartender, hoteles no pueden funcionar tampoco, no pueden tener huéspedes, entonces no puede operar la empresa. Es lo muy lógico que pretenda suspender. En la tutela se decía que se ha acudido a mecanismos primarios, digámoslos, para conjurar la situación, que en este caso sería, en primera instancia, acudir a las vacaciones anticipadas o causadas. Me imagino que en este caso no se hizo, y adicionalmente si da una suspensión, se da notificación al inspector de trabajo, ¿cierto? Entonces, no, tengo entendido que en ese caso tampoco se hizo el aviso, pero el punto fue que la decisión no se fundamentó en eso, se fundamentó en la vulneración del mismo vital. El hecho es que el contrato de trabajo puede suspenderse en los términos del artículo 51 del Código Laboral por varias circunstancias, pero que nos ocupan en este caso son estas. Fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida su ejecución. En este caso estamos claramente frente a una fuerza mayor, cuál es la orden de aislamiento social que impide la ejecución del contrato durante el tiempo del periodo de cuarentena. E inclusive, en el caso del bartender, mientras dure el bar sin poder prestar el servicio. En ese caso, hay una fuerza mayor que impide temporalmente la ejecución del contrato. Esa causal es diferente a la del numeral tercero, que es cuando el empleador solicita autorización para suspender actividades hasta por 120 días, cuando hay también un riesgo inminente de entrar en cesación de pagos o cuando persisten circunstancias que le impidan ejecutar la relación laboral. Es muy importante tener en cuenta que mientras el primero solo exige un aviso al inspector del trabajo, el numeral tercero y la segunda, que está en esta diapositiva, exige una autorización previa. Y la tercera causa de suspensión es licencia o permiso temporal concedido por el empleador. Vamos a ver a continuación cada una de estas causales. Vamos a volver a verlas. Qué pena con ustedes. Sí, que yo no sí. entendí las diferencias. Para bueno, mí la son como muy diferencia iguales. podemos verlas en el siguiente punto. La diferencia es la siguiente. La del numeral primero dice cuando se presente una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida la ejecución del contrato. Esta causal exige que se le dé aviso al inspector de trabajo. Está prevista en el artículo 51 del Código Laboral y es el numeral primero de ese artículo. Ya lo vamos a ver. Entonces, en ese caso, lo que hay acá, un segundito, voy a llamar el artículo para mostrárselos. El artículo 51, y que se lee en concordancia con el artículo 67 de la ley 50 del 90,
que es el que exige que se le haga aviso al inspector de trabajo de la suspensión de los contratos. Pero es distinto ese numeral primero, permítanme, yo les comparto. Les voy a compartir. Aquí ya les voy a compartir esto. Ya estamos compartiendo. Gabriel, estamos compartiendo en este momento. Sí, el sitio web. Sí, el artículo 51. Sí. Sí. Bueno, permíteme. Ya, listo. Bueno, ¿qué ocurre acá? Que este numeral primero, esta normativa hay que leerla en concordancia con el artículo 67 de la Ley 50 del 90. Ese artículo 67 de la Ley 50 establece dos circunstancias frente a esas suspensiones. La primera, en todos los casos que suspenda el contrato, debe ser previo, pues, o previo no, debe hacerle aviso al inspector de trabajo y de manera simultánea a la notificación de suspensión al trabajador. En este caso es la del numeral primero. ¿Cuál es la diferencia con el numeral tercero? La suspensión por fuerza mayor, caso fortuito, es diferente a la suspensión de actividades por o clausura temporal de la empresa en todo o en parte, hasta por 120 días. Esa exige una autorización previa del inspector. En este caso, en la ley, pues para mí también hay una línea muy gris ahí. ¿Y en qué consiste esa línea muy gris? Que realmente establecer cuando hay razones económicas o técnicas independientes de la voluntad del empleador, que no es una fuerza mayor, un caso fortuito, como que para mí es lo mismo. Pero el caso es que la ONA exige una deliberación previa del empleador para suspender toda la actividad de la empresa o parte de la empresa. Me explico. Por ejemplo, una empresa tiene mucho producido y dice, ya no va a producir más, que va a llenar de stock, necesito vender, entonces voy a suspender todos los de la planta hasta por 120 días, no necesito que me produzcan más, y voy a dejar solo la parte comercial activa. En ese caso, habría lugar al numeral tercero. Pero si ya es el caso de, no, pues que sería el mismo caso del bartender. El bartender, usted tuvo que cerrar el bar y hay una fuerza mayor. La verdad, Alexandra, es complejo el tema, pero el punto es que si uno alega la fuerza mayor, es un acto inminente, es un acto que no está previsto, es una situación, como se dice, de fuerza mayor, y solo exige el aviso al inspector. Si usted va a decir, ya que va a pedir permiso previos porque va a cruzar parte de la empresa o toda hasta por 120 días, y usted necesita una autorización previa del inspector. ¿Qué pasó en este caso? Ya una empresa de cafés que hizo acá en Medellín eso, y solicitó la autorización y matamente el inspector le contestó, le dijo, lo primero que vamos a hacer es que usted va a cumplir todos los requisitos que lo va a inspeccionar usted, le haga una inspección exhaustiva, a ver usted cómo está cumpliendo la ley. Y después hablamos de si usted sí quiere suspender los contratos, lo cual de alguna manera es un chantaje. Como dice, usted va a seguir suspendiendo, venga que voy a ir a revisarlo. Pues no me parece adecuado, pero fue lo que ocurrió. La diferencia para mí es muy gris, pero en principio el numeral tercero no habla de fuerzas mayores. Lo que pasa es que no conozco razones técnicas o económicas independientes de la voluntad del empleador que no constituyan una fuerza mayor. Un caso fortuito. Pero en los dos casos entonces había tenido que tener la autorización. No, la autorización solo es exigible en el tercero. En la primera solo se exige dar aviso. Y es muy importante lo siguiente. Dar aviso, listo. Dar aviso es diferente que pedir autorización. Por eso es un argumento. La del numeral primero solo de dar aviso. ¿Qué problema vamos a tener? Que si vamos a tener un inconveniente, ya lo vamos a ver. Los inspectores de trabajo, empezando porque los inspectores de trabajo no son quienes para resolver cuándo hay o no un caso fortuito de una fuerza mayor, porque ellos no pueden resolver sobre casos de conflictos jurídicos. Los inspectores de trabajo solo pueden ejercer su actividad como policía administrativa y a lo sumo imponer multas de 1 a 5.000 salarios mínimos por incumplimiento de la ley laboral. Más no pueden entrar a dirimir conflictos. Entonces vamos a ver la suspensión de la fuerza mayor. Es decir, quien alegue la 1 o la del numeral tercero, yo alegaría de entrada la del numeral primero, porque entre otras cosas, el numeral tercero no habla expresamente de fuerza mayor. Dice que por una razón, es que dan pues la reacción que es que está toda simpática, la reacción que utiliza ese numeral. Dice, por suspender de actividades o clausura temporal para establecimiento o negocio, en todo o en parte, hasta por 120 días, entre otras cosas, es una fuerza mayor que no sabemos cuánto tiempo va a durar.
una de las características precisamente que tiene esta fuerza mayor es que no sabemos, porque es que la fuerza mayor es algo que está por fuera del control de las partes, incluso del mismo empleador. Entonces, ¿cómo va a saber si son 30, 20, 120, cuántos días? Por razones técnicas o económicas u independientes, u otras ajenas, otras independientes de la voluntad del empleador. Pues, palabras más, palabras menos, eso puede configurar una fuerza mayor. Pero digamos que expresamente el numeral primero me habla de fuerza mayor, entonces yo más bien pues prefiero argumentarle al numeral primero, que entra el artículo 67 de la ley 50 del 90, me posibilita terminar el contrato, suspender el contrato, suspender el contrato sin tener que pedir permiso, sino avisando. Entonces yo en ese sentido prefiero pues que más bien se escoja la del numeral primero. El numeral segundo del artículo 67 de la ley 50, que tiene que leerse paralelamente a este artículo, que es el que lo instrumentaliza, establece que el empleador debe dar aviso inmediato al inspector del trabajo a fin de que compruebe la circunstancia, y no dar ese aviso al significar la medida. Es muy importante, los inspectores de trabajo no tienen facultades para poder resolver de fondo sobre la existencia de la fuerza mayor, porque resolver de fondo ese conflicto jurídico significa dirimir una controversia, y eso no lo pueden hacer sino única y exclusivamente los jueces de la República. Insisto, los inspectores de trabajo solo son policías administrativos que a lo sumo lo que pueden hacer es poner una sanción, pero no pueden entrar la razón a nadie porque no son funcionarios judiciales. El único que puede decir quién tiene una razón o no es el juez de la República, no un inspector. Entonces, incluso en los términos del artículo 20 de la ley 584/2000, estos funcionarios no están facultados para crear derechos ni definir controversias. Y así lo dice exactamente la ley. Esa decisión está atribuida de manera exclusiva a los jueces de la República. Incluso está atribuida a los jueces de la República en los términos del numeral primero, el artículo 6 del Código Procesal Laboral, que establece que los jueces son quienes resuelven los conflictos jurídicos que originan directa o indirectamente en el contrato de trabajo, como sería definir si existe una fuerza mayor o no para suspender. La fuerza mayor ha tenido ya desarrollo jurisprudencial en la Corte Suprema y ha dicho que se requiere, primero, que sea la demostración de un suceso que impida la ejecución del contrato. En este caso, es claro que hay una fuerza irresistible, que es el aislamiento social, que impide que las personas vayan a prestar servicio, y fue desarrollado este requisito en la sentencia 48-612-2017, donde dice que uno de los elementos que el empleador tiene que acreditar para suspender el contrato por fuerza mayor es que en ese caso había una situación que impedía temporalmente la ejecución y que está, digamos, ajena a su voluntad. De hecho, la siguiente sentencia exige que no sean hechos imputables al empleador, porque si yo soy el que determino que no presten servicio, pero no acredito claramente la razón por la cual no me lo van a prestar, estoy llegando al pago de salarios sin prestación del servicio. Estoy disponiendo que no presten servicio, pues no estoy argumentando una razón ajena a mi voluntad. En ese caso, lo que la Corte me puede decir, un tribunal o un juez, es usted no me argumentó suficientemente la fuerza mayor, y la fuerza mayor no solo puede ser la medida de aislamiento, es cómo esa medida de aislamiento, en ese caso específico, ese trabajador le impide prestarme el servicio y a mí cumplir la ejecución del contrato. Entonces, tienen que estar en posibilidades de demostrar, no basta afirmar que hay una medida de aislamiento social, hay que argumentar cómo esa medida de aislamiento social realmente me impide a mí como empleador ejecutar la relación laboral y que el trabajo me preste el servicio. Posteriormente, también el empleador debe haber agotado, es un requisito que exige la jurisprudencia, todas las vías de solución previas para evitar la suspensión de la fuerza mayor, evitar la conclusión de la fuerza mayor. En este caso, pues ya tenemos una orden que nos impide retirarnos de nuestra residencia, nos impide prestar el servicio. También hay que buscar que la empresa agotó vacaciones anticipadas, que la empresa, o sea, que llegó a esa instancia la fuerza mayor ya como última respuesta frente a posibilidades previas, ¿cierto? Esta tutela, que quien la está requiriendo ahora nos dice para enviársela al correo, esta tutela, pues, o quien la requiera, esta tutela es un antecedente muy, muy delicado porque realmente nos pone complicada por varias razones. La primera, porque no tiene
un desarrollo jurisprudencial juicioso y ponderado, sino que realmente no tiene mayor fundamento. Lo otro es que ni siquiera se resolvió el conflicto como una decisión transitoria, que fue lo que haber hecho. O pues, los jueces de tutela lo que hacen es salvaguardar derechos fundamentales, pero cuando existe un mecanismo de defensa alternativo, como en este caso, o de demanda alternativa, como existe en este caso, donde el trabajador perfectamente puede acudir con posterioridad, cuando se reúnen los servicios de justicia, a una demanda ordinaria para que se defina si fue legal o no la suspensión del contrato, él pues no invocó su decisión como una decisión transitoria, como haber sido. Él debe haber dado un amparo transitorio en el peor, pues en un escenario medianamente legal, y diciendo que le ponía al trabajador la obligación de acudir a la vía ordinaria para que debatiera con su empleador la legalidad o no de la medida. Y esta tutela fue resuelta con efectos definitivos, lo cual en mi criterio es inconstitucional. También esa tutela adolece de inconstitucionalidad, porque es que debe haber dado al empleador y al trabajador la posibilidad de resolver ese conflicto ante la jurisdicción ordinaria laboral, como corresponde en los términos del numeral primero del artículo 2 del Código Procesal Laboral, que asigna esa competencia específica a la jurisdicción laboral. O sea, que resolvió sobre una situación transitoria con carácter definitivo y no permitió que ese conflicto se ventilara. Esperemos que en segunda instancia resuelvan y corrijan la situación, se ventilara ante la jurisdicción ordinaria como corresponde. Y bueno, si quiere, mientras tanto, el amparo transitorio de la tutela, pues que la tutela no puede definir conflictos de manera definitiva, sino que ampara derechos fundamentales hasta que ya se resuelva de fondo la situación en las instancias que corresponde, que en este caso es la jurisdicción laboral. Entonces, esa es una falencia que tiene la tutela. Y la otra, pues, dice que hay que garantizar el mínimo vital, que uno agotan otras vías, pero es que esas vías se agotan con una vacante antigua, ya quiere plantear la empresa. Es un antecedente muy delicado. Bueno, Felipe, sí, claro. hace una pregunta que hasta quiero más o menos va la presentación. Pues yo espero que máximo nos dure, son las 5, nos dure máximo media hora más, ya vamos a terminar. Ya esto creo que sigue es cortito. Y las preguntas, ya máximo yo diría que es indeterminado. No sé, pero yo tengo una pregunta. Sí. Entonces, si hubiese pedido el auto, si le hubiese notificado al ministerio con el solo hecho de haberle avisado al ministerio, posiblemente en un juez más juicioso, por ahí se hubiera podido salvar la cosa. No, ni siquiera. ¿Por qué razón? Sabemos. Porque es muy simpático. No, ¿sabes por qué? Porque el juez finalmente lo que argumentó fue en la vulneración del mínimo vital, ni que se refirió a la forma en que se ejerció la suspensión, sino a la vulneración del mínimo vital. Y ese mínimo vital estaría violentado, avisándole juiciosamente al ministerio y cumpliendo, como dice el artículo 67 de la ley 50 del 90, o simplemente con el hecho de haber suspendido el contrato. Entonces, en ese orden de ideas, aunque debe hacerse bien en la forma, de manera que no haya una ineficacia que sea la consecuencia jurídica de no cumplir la forma de la ley como corresponde. Si no se cumple la forma de la ley, se puede derivar una ineficacia de la medida. En este caso, lo que sirvió de fundamento no fue esa falencia en la forma, sino que se vulneraba el mínimo vital. Entonces, más delicado el asunto. Bueno, la suspensión por 120 días, con mucho gusto. La suspensión por 120 días requiere una autorización previa, está previsto en el artículo 167, pero en un momento como el que estamos, que ni siquiera sabemos si en 120 días, ojalá que sí, esperemos que sí, pero nadie puede tener la certeza de cómo va a evolucionar esto. Y si una empresa en 120 días está recuperada, si no, si la producción la logra evacuar o no. O sea, esta alternativa me parece que en el caso que estamos viendo no aplica. También es importante que sepan que para esta alternativa los inspectores de trabajo tienen un plazo hasta de 2 meses para resolver, pero que nunca se cumplen los 2 meses, y que peor aún, cuando el ministro de Trabajo lo primero que hizo fue que recogió con poder de preferencia el ANEL establecido una oficina centralizada en Bogotá, donde obviamente no va a haber tantos empleados como puede haber en todo el país, para que evacúen y analicen todas las solicitudes de suspensión de actividades o de cierre, y advirtió que toda empresa que solicite esta medida va a ser auditada exhaustivamente, de manera que se acredite el cumplimiento de las normas laborales de manera muy precisa. Bueno,
Ya saben, pues esto es lo mismo. En ambos casos, para la fuerza mayor o para la suspensión de actividades por 120 días, se debe soportar la solicitud no solo en afirmar que necesita suspender 120 días o que necesita suspender el contrato por fuerza mayor, sino que debe acreditar, más allá de las medidas de aislamiento, cómo esas medidas de aislamiento han impactado en su empresa, cómo han afectado sus ingresos y la posibilidad de ejecutar el contrato. No solo desde sus ingresos, sino también de la posibilidad de poder prestar servicio. Otra opción, ojo, la suspensión del contrato, no hay suspensiones de contrato por mutuo acuerdo, lo que hay es licencias no remuneradas que implican un mutuo acuerdo, pero ojo, el numeral cuarto del artículo 51 del Código Laboral, que es el que establece esta posibilidad, la enuncia así, dice, por licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador. En el artículo 51, en ningún caso aparece la posibilidad de mutuos acuerdos para suspender el contrato. Eso no existe. Eso no existe. Eso en este artículo 51, en las causales de suspensión, en ningún caso aparece que se pueda suspender el contrato por mutuo acuerdo, por fuerza mayor, por muerte del empleador cuando no es cuando es una persona indispensable para prestar el servicio, como sería el caso de un médico frente a su secretaria. Si se muere el médico, la secretaria se le suspende el contrato mientras los herederos la liquidan, o el hijo médico o el consultor del papá, etcétera, por suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa hasta por 20 días, por licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador, o por suspensión disciplinaria, pues aquí no estamos hablando de caso, o concedido por el empleador. Significa que el trabajador me pedir la licencia. No veo en su forma la posibilidad de hacer otros CIS de mutuos acuerdos de licencias no remuneradas. Tengo la posibilidad de que el trabajador me pida la licencia y yo se la conceda. Que hasta dónde, y es lo que decía el ministro, no se presiona al trabajador para que solicite medidas que él no quiere, solicite licencias que él no quiere. Hay que hacer una verdadera labor de negociación entre las partes para que esa solicitud de licencia sí sea consecuente con el verdadero querer del trabajador. La otra causal es por el trabajador ser llamado a prestar servicio militar, que no es el caso, por la intención frente al trabajador, que no es el caso, o por huelga, que tampoco es el caso en esta edición, no ocupa. En ese orden de ideas, fíjense cómo ahí no aparece el mutuo acuerdo, distinto incluso a lo que sí pasa en las terminaciones del contrato, que en la terminación del contrato sí claramente está la posibilidad de pedir que haya un mutuo acuerdo, y la ley la establece, la ley la regula. En este caso no existe, por eso tengan en cuenta que si vamos a hablar de una licencia no remunerada, es el trabajador el que la debe solicitar y yo concedérsela. Que si la va a solicitar y ustedes logran ese acuerdo con el trabajador de que él la solicite, que lo haga él de su puño y letra, no manden formatos, por lo que les decía. En cualquier caso, vamos a estar en una situación donde puede ser muy discutible el día de mañana jurídicamente, pero para la empresa es mucho más fácil defenderse. Si dice, es que yo sí hablé con él de esa posibilidad y él me dijo que él quería antes tomar una licencia no remunerada por un tiempo determinado, y aquí está la carta que él me redactó, llega mucho mejor a defenderse la empresa con un documento en ese sentido, que en un formato que mandó por email, donde el abogado lo redactó unos términos muy técnicos, donde el trabajador únicamente plasmó su firma, digamos que una especie de notificación que le hace la empresa frente a una decisión que haya tomado por él. Entonces tengan mucho cuidado en la forma, porque faltarle a la forma en esta situación puede llegar a configurar una ineficacia de ese acuerdo, porque no se hizo de la manera que la ley lo tiene previsto. Entonces, la licencia no remunerada no tiene límite máximo de tiempo. Durante el tiempo de pagarse la seguridad social sobre el último salario, muy importante. Durante las licencias no remuneradas y durante todas las suspensiones, ¿quién cotiza? Cotiza el empleador y el trabajador, deben cotizar a pensiones, porque no hay una norma. Y eso lo recomiendo mucho porque por interpretación se ha dicho que como el empleador no devenga, el trabajador no devenga, solo cotiza el empleador a pensiones. Yo recomiendo que el aporte a pensión sea completo, del 16%, el 12% del empleador y el 4% del trabajador. Este van a decir, pero es que el trabajador no está ganando dinero. Entonces, lo que yo les voy a decir es que el artículo 150 del Código Laboral me permite que yo con posterioridad, cuando se reúne la relación laboral, les cuente al trabajador los aportes que él debe haber hecho a la seguridad social, los descuentos que él debe haber hecho a la seguridad social, sin que lo hubiera descontado. Aquí está este artículo 150 que me permite a mí hacer
ese descuento, ¿cierto? Y yo con posterioridad, cuando se reúne la relación laboral, de los salarios que él va vengando, le descuento ese mayor aporte que le hice a pensiones durante el tiempo de la suspensión, bien sea por licencia no remunerada o por suspensión del contrato por fuerza mayor. Incluso si el contrato termina con antelación a que se reúne la relación laboral, yo pienso que en virtud de este artículo, yo puedo descontarle su liquidación definitiva el saldo que yo puse por él en pensión mientras tanto. Durante la suspensión del contrato, el trabajador no aporta al sistema de salud, solo el empleador. Pero acá hay que hacer una claridad. Si el trabajador gana menos de 10 salarios mínimos, yo no estoy en la obligación como empresa de pagar aporte a salud por ese periodo de tiempo. Entonces, a salud no habría aporte ni el trabajador ni el empleador, sin que eso signifique que debe estar afiliado y que eso signifique que entonces yo que venda alguna plata. No, porque el trabajo no aporta porque durante los condiciones del contrato él está exceptado de cotizar a salud por norma expresa. Está así previsto en el decreto 806 del 98, que el trabajador durante los tiempos de suspensión no aporta salud. Y yo como empleador no aportaría porque el artículo 114.1 del Estatuto Tributario, que establece los beneficios de exoneración de aportes para fiscales y a la seguridad social en salud, me exonera por tratarse de un trabajador que gane menos de 10 salarios mínimos. En ese orden de ideas, durante la suspensión solo se cotiza a pensiones, no se paga ARL porque no está en riesgo laboral, no se paga salud porque solo si el trabajador gana 10 o más salarios, ahí sí tengo que aportar como empleador, de lo contrario no aporta salud ni aporta trabajador. Tampoco hay para fiscales porque no hay salario vengado ni hay descanso remunerado. Tampoco se causan vacaciones ni prestaciones sociales. Hay discusión frente a la prima, pero ya la jurisprudencia de la Corte había dicho que si no hay una prestación efectiva del servicio, no se causa la prima de servicios. Bueno, de aquí les hago una reiteración en que no hagan, aquí le acabo de mandar a mis trabajadores un mutuo acuerdo para que hagamos un otro sí de licencia no remunerada. Mucho cuidado, ese otro sí faltaría a la forma como está previsto en la ley para que se den la licencia no remunerada, si no son por mutuos acuerdos. Significa una solicitud del trabajador o es un mutuo acuerdo que tiene una forma especial. ¿Y cuál es la forma especial? El trabajador le solicita al empleador la concesión de la licencia y el empleador se la concede. Eso hace parte de la lógica de las obligaciones conmutativas de la relación laboral. Es que el principio de contrato de un trabajador es para quien presta el servicio, no para tenerlo suspendido. Y si él no me lo quiere prestar porque o no puede, porque tiene que en particular, soy yo empleador el que le debo conceder ese beneficio, no yo empleador el que buscar para que me suspenda el contrato. Porque en principio ese es un beneficio que opera a favor del trabajador, no opera a favor del empleador. Y como opera a favor del empleador, el trabajador es el que tiene que concederle ese beneficio al empleador. En esa realidad no vale que yo empleador le esté proponiendo a mi trabajador suspender el contrato. Si lo hago así, yo pienso que estaría vulnerando la forma que la ley prevé para ese tipo de situaciones y la consecuencia jurídica de omitir la forma como está prevista en la ley es la ineficacia. Tengan cuidado que si declaran ineficaz esa medida de suspensión por licencia no remunerada por no haber observado la forma como está prevista en la ley, la consecuencia jurídica es pago de salario sin prestación de servicio y usted le estaría debiendo el salario por los días que le suspendió de una manera no observando los preceptos legales. Tampoco se obliga a la gente pues, a que redacte lo que no quiere redactar. Bueno, por último está determinado los contratos, si demora el trabajo se termina por obvias razones, si hay mutuo consentimiento. Y si la ley, el artículo 61, sí prevé que haya un mutuo acuerdo para tener el contrato, lo que no existe en las suspensiones. Ojo, las suspensiones nunca habla de mutuo acuerdos. En la terminal del contrato sí habla de mutuo acuerdo, y de hecho acá lo vemos, que el artículo 61 establece las causales de suspensión y dice, por muerte del trabajador se termina, que falta una de las partes. Por mutuo consentimiento, lo prevé claramente. Por expiración del plazo pactado, por temas de labor, por liquidación de la empresa, por suspensión de actividades por más de 120 días, por sentencia ejecutoriada, por despido sin justa causa, que es esto lo que significa, y por no regresar al trabajo de su empleo después de cesar la suspensión. Estas causales, como vimos, ahí sí está previsto el mutuo acuerdo, no está previsto en las causales de suspensión. En la muerte del trabajador, ¿qué consecuencia jurídica hay? Donde se le da las opiniones desobedientes si tiene cónyuge o compañero o compañera, y la empresa de pagar la liquidación definitiva a la familia mediante la publicación de los edictos previos, y a la familia se
se le deben pagar los salarios y prestaciones y vacaciones causadas por el empleado hasta el momento de su muerte. La última por mutuo acuerdo, le dice, es un mutuo acuerdo, es un contrato de transacción. Un contrato de transacción, si por alguna razón una empresa decide ahora, no, quiero terminar mis contratos con mis empleados ya, por las razones que sea, y usted logra negociar con ellos y están todos de acuerdo, se puede, pero entonces no manden un formato por mail, que el trabajador o la trabajadora le redacte libre y voluntariamente un documento que no tiene que tener forma de nada, a su propia mano y en sus propios tiempos. Y cuando le parezca, si sí acepta el acuerdo y si es su voluntad hacerlo, diciendo, acepto, y por medio del presente le informo que acepto la terminar del contrato con mutuo acuerdo, previo pago o bonificación de retiro por tanto dinero, porque otra cosa, mutuo acuerdo no puede significar, sino también pagar una suma de dinero para terminar el contrato. No puede significar que la persona me haga un acuerdo determinado y que no lo liquide. El mutuo acuerdo implica, porque lo otro sería una renuncia. Y si yo no voy a dar ni un peso de indemnización y la PAM me quiere renunciar, pues que lo haga si ella quiere, pero no porque yo le diga. Pero si hay un contrato de transacción para tener la relación laboral, supone ese contrato que ambas partes van a dar algo. Una de las partes va a dar un dinero y la otra persona va a dar su consentimiento para tener la relación laboral. Entonces, insisto, no manden formatos. Que el trabajador, si libre y voluntariamente lo quiere hacer, redacte su puño y letra en qué condiciones estaría dispuesto a terminar el contrato y cuando le mande una foto o un email de ese documento redactado claramente y en sus palabras, no necesita algoritmos jurídicos ni fórmulas sacramentales, donde indique que usted le va a dar un dinero en bonificante de retiro y que adicionalmente obviamente le va a liquidar todas sus prestaciones y salarios causados como lo manda el mismo hecho de garantías. Usted ya con ese documento, así sea una foto, un escáner, queda ya facultado para consignar en consecuencia en la cuenta del empleado y terminar la relación laboral. No hagan renuncias, no hagan renuncias. No hagan renuncias previo pago de dinero, que esas renuncias son ineficaces. La renuncia es un acto jurídico unilateral que no puede estar mediada en ningún momento, puede estar mediada por la intermediación del ofrecimiento de suma de dinero, porque cuando hay ese elemento debe ser libre y voluntaria esa renuncia y invalida el acto de renuncia. Entonces se puede llegar a la misma consecuencia jurídica al terminar el contrato cuando no hay una renuncia y un acuerdo de transacción. Ténganlo en cuenta que incluso ha habido jurisprudencias porque a veces se ha utilizado de manera modo técnica que le envía, renúncieme que yo le doy la indemnización. Y resulta que si el trabajador prueba que él renunció porque le emplean la indemnización, ¿qué consecuencia jurídica hay? La ineficacia de la terminal de la relación laboral, porque ese acto jurídico de la renuncia estuvo mediado por una fuerza, por intervención del empleador, no fue libre y voluntario, en consecuencia no existió. Cuidado antes con las terminales de mutuo acuerdo. Tiene que expresar el trabajador la voluntad libre de vicio. Este es que él no esté afectado por los vicios del consentimiento, que se llama error, fuerza o dolo. Si el trabajador da su obtención inducido por fuerza o error, puede llegarse a la ineficacia de la renuncia, pues del acuerdo de terminación, perdón. Incluso hay un antecedente jurisprudencial importante que salió en el 2018. Aquí hubo una situación que pasó que en una institución que se llama Confama, donde hace 17 años le terminó el trabajo a muchos empleados de unos supermercados que sostenían, lo hicieron vía transacción, vía una negociación, y resulta que esa terminación estaba mediada de la promesa de contratación por parte de Confama, que los iban a contratar en la empresa que les compró el supermercado. De hecho, era una empresa que en ese momento era independiente del éxito, que se llamaba Carulla. Carulla inicialmente la compraba Confama de supermercados. Resulta que 29 de esos trabajadores no fueron después vinculados por Carulla, pese a que ellos lograron probar que en charlas previas, en negociaciones previas, les habían prometido que después de que negociaran con ellos y de hecho los bonificaran para terminar la relación laboral y haber contratados después en Carulla, no los contrataron, demandaron y les cuento que esta sentencia fue por allá como los lados de marzo del 2018 y fue después de 17 años de terminadas esas relaciones laborales y ordenó la Corte Suprema el reintegro de estos 29 trabajadores. Y ese reintegro significa que nunca se dejaron de pagar salarios, prestaciones de seguridad social. O sea, tenían que pagarles todos los salarios de 17 años, todas las cesantías, todas las vacas, todo lo de 17 años. El caso específico, como les contaba, es que la Corte Suprema consideró que no fue un deseo de error porque ellos lograron probar que el empleador Confama
les había prometido que si negociaban con él la terminación del contrato, los iban a contratar después en Carulla Ibero. Y en ese sentido, digo, nosotros hicimos ese acuerdo, sí fue verdad, nosotros lo firmamos, pero fue un acuerdo que hicimos porque pensamos que haciendo esa negociación nos iban a contratar en Carulla y no nos contrataron por esa misma razón. Entonces, el consentimiento de nosotros estuvo llevado por el error y así lo estimó la Corte y declaró ineficaces esas terminaciones. La expiración del plazo pactado sigue figurando aún en tiempos de cuarentena. Yo lo que pienso es lo siguiente: si ya se ha avisado la no renovación antes de la cuarentena y durante la cuarentena se dio la terminación por expiración del plazo, simplemente liquida al empleado y consigna en su cuenta bancaria la liquidación correspondiente. No porque a cuarentena se extienden los contratos. La única caso en donde eventualmente por las extensiones, si el trabajador acredita una estabilidad laboral, y eso, que si el empleador avisó con antelación a la existencia de esa situación de salud o embarazo antes de conocer la situación del empleador, avisó la no renovación, la Corte Suprema y la Corte Constitucional ya han dicho que si el empleador no conoce la situación del trabajador, es válido el aviso que ha hecho en ese sentido. Digamos que eso solo compromete la obligación de renovar si antes de avisar la no renovación yo estoy enterado por alguna forma de la situación de debilidad manifiesta o de embarazo o de estabilidad laboral del trabajador. De lo contrario, puede decir completamente. Ahora, en expiración del, qué pena, y en expiración del plazo pactado se puede dar por terminado en lactancia. En lactancia, claro, porque la lactancia dura 6 meses y la estabilidad laboral se restringe a la licencia de maternidad, que en este caso ya es de 18 semanas, pero sí menos de 6 meses. Por lo tanto, sí, porque serían 24 semanas. O sea, después de la semana 18 que termina la licencia de maternidad, la semana 19 se puede terminar, porque se restringe exclusivamente a la duración de los 3 meses de lactancia o licencia de maternidad. Como en este caso, la licencia de maternidad ya supera los 3 primeros meses a la terminación de la licencia de maternidad. Entonces se puede avisar la no renovación, puede ser en mi criterio, pues, dadas las circunstancias actuales, por WhatsApp o email. Pues, hombre, que un juez más después que es que le he escrito a ti que el papel, pero de qué manera me puede obligar a mí, en una circunstancia como la que estamos, para que yo mande un correo. No hay correos, hasta donde tengo entendido, los servicios de correo no están funcionando, entonces no tengo cómo hacerlo. Me tienen que interpretar lo que dice la norma, que es el artículo 46, que sea por escrito, a que sea un WhatsApp o un email. Y después se da la discusión. Yo pienso pues que lo deben de valer. Hay que tener en cuenta que cuando redactó este artículo 46 fue hace 70 años, fue en 1950. Entonces hay que entender que hay circunstancias que no están conformes a la norma actual, pues o a la realidad. Entonces, en ese caso, pues vale la no renovación por expiración del plazo. También los que están por obra labor, si yo acredito que la obra labor ya haya terminado antes de la cuarentena, pues liquide, consigne. No exige preaviso y solo basta acreditar la finalización de la obra. Cuando se da suspensión definitiva o por más de 120 días, pues supone que el empleador haya obtenido la autorización previa para suspender las actividades. Y también de apagarse en el caso la indemnización legal, pero si la empresa tiene un patrimonio inferior a 877.803.000 pesos, solo pagará el 50% de la indemnización legal a los trabajadores. Pero esto supone que el inspector de trabajo autorice. Aquí sí estamos hablando de una norma que exige que el inspector se pronuncie. Es un caso donde el inspector no se pronuncia quién tiene derecho o no, pero sí permite la terminación por esta razón. Cuando se da la terminación unilateral, lo que supone es el pago de indemnización y tampoco está prohibido despedir empleado en este momento. Usted puede despedir siempre y cuando no incurra en despidos colectivos. ¿Cuándo? Y pagan la indemnización correspondiente. Ojo, hay despido colectivo cuando una empresa de más de 10 trabajadores y menos de 50 despide por lo menos el 30% en un periodo de 6 meses contado desde el último despido sin justa causa. Estos 6 meses no son calendario, son 6 meses progresivos que dependen de cuándo usted despidió a la última persona sin justa causa hasta el momento en que le hagan la evaluación correspondiente. Y los límites son 30% los que tengan más de 10 trabajadores y menos de 50, 20 los que tengan más de 50 y menos de 100, 15 los que tengan más de 100 y menos de 200,
9 los que tengan más de 200 y menos de 500, 7 los que tengan más de 500 y menos de 1000, y 5% los que tengan más de 1000. Si usted termina por encima de estos límites, los contratos de trabajo, incurre en despido colectivo. Y si incurre en despido colectivo, la consecuencia jurídica es que se consideran ineficaces y usted debe pagar toda la terminación, pues todo como si nunca hubiera terminado Morricho. Al momento que lo ordenan reintegro, usted está obligado a pagar salarios, primas, prestaciones, todo como si nunca se hubiera acabado el contrato. Por ahí, un colega me decía muy simpático, me decía, oíste, eso entra como unos zombies. Y le decía, da cuenta como unos zombies, usted en 15 años lo pueden estar persiguiendo porque acuerda que el trabajador tiene 3 años para demandarlo. Puede interrumpir la prescripción por otros 3 años. A los 6 años demandarlo y llegarle a la condena en 9 años más. En 15 años usted todavía tiene un pleito para ir pendiente. Usted tenga mucho cuidado porque si ustedes incurren, ahora, aquí no tienen sino los despidos sin justa causa. Usted pasa acuerdos de retiro, son válidos y no tienen en cuenta ahí. No tiene en cuenta las terminaciones en periodo de prueba tampoco. No tiene en cuenta las expiraciones por plazo pactado tampoco. No tiene en cuenta las expiraciones por obra labor contratada. Son los que sean despidos sin justa causa. Pero eso sí, si usted hace acuerdos de retiro y esos acuerdos de retiro por alguna razón se le cae, en ese caso, usted estaría obligado a hacer ese reintegro, porque si usted hace acuerdos que después dicen que no fueron acuerdos, se configuran en despidos sin justa causa. Esos son Felipe, una pregunta. Para definir el límite, ¿se tienen en cuenta los aprendices y los empleados que uno tenga a través de empresas temporales? No, ni los aprendices ni los temporales, porque los aprendices no son empleados y los temporales no son empleados suyos ni la empresa de servicios temporales. Muchas gracias. Con mucho gusto. Doctor Felipe, una pregunta. Dígame. Creo que nos toca revisar las circulares y las resoluciones que han salido del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo, no recuerdo en este momento, pero que están señalando que en esta época particular debería el empleador hacer los aportes correspondientes al trabajador en caso, por ejemplo, de suspensión de contratos, los aportes a salud y pensiones. Eso lo leí en estos días. Sí, no, habrá que analizar exactamente cuál es la que usted. Desde el punto de vista legal, lo que existe en la norma legal es que durante los periodos del contrato se dan aportar a pensiones de manera completa. El empleador de aportar a salud solo si está obligado, y solo está obligado a aportar a salud empleador, no trabajador, si el trabajador gana 10 o más salarios mínimos. Si gana menos de 10, el empleador está exonerado de aportes. Durante las pensiones, el empleado no realiza aportes a salud. A pensiones, y pensaba yo, los decía y pienso, es que debe aportar tanto el empleador el 12%, como el empleador pone el 4% a pensión que pone el trabajador. Lo que pasa es que después de restablecer la relación laboral, él debe reintegrarle al empleado esos 4% que puso a nombre de él durante el tiempo que uno estaba vengando. Pero se hace el aporte completo a pensión, si pienso yo. Dígame. Sí, escucho. Dígame. No sé si le quedó claro así. Pero no, es decir, el Ministerio de Trabajo no puede sacarnos del circular diciendo que también aporte yo en estante de salud, a menos que haya una norma legal que me obligue, y no la hay. Solo aporta salud frente a los trabajadores que ganen 10 o más salarios como empleador. Hay norma expresa y especial que durante la suspensión el trabajador no aporta a salud, porque así lo establece la ley. Y yo estoy exonerado si el trabajador gana menos de 10 salarios mínimos, no aporto salud. El artículo 114-1 del Estatuto Tributario sí lo prevé, una introducción que se hizo el año 2000, creo que es incluso desde 2014, que se estableció la primera exoneración, una reforma tributaria de esa época. El famoso CRE. Sí, con el famoso CRE, exactamente. Sí, con el famoso CRE. El famoso CRE. Y ahora que nos dolemos un poquito. Sí, te escucho, Alexandra. Qué pena con ustedes. Y ahora que nos dolemos un poquito a veces, no me había quedado claro lo de los parafiscales, si definitivamente no sé. Han anunciado mucho un decreto de alivio de parafiscales para el sector de restaurantes, hoteleros y aerolíneas. No lo han expedido. Yo he estado muy pendiente de ese decreto y hasta este momento, no sé si lo han expedido hoy. Yo, la verdad, hoy sí no lo he buscado. Pero hasta ayer lo estoy buscando y no ha salido. Va a ser muy complejo porque incluso una de las alternativas que plantean muchos economistas es que se exonerara a todas las empresas de parafiscales durante por lo menos un año.
Y eso es muy complejo si el gobierno después saca un decreto ley favoreciendo solo unos sectores, es muy posible que precisamente en virtud de ese principio de igualdad digan otros sectores que porque ellos le está excluyendo cuando también tienen muchos problemas. Entonces, no sé, hasta ahora no ha sido expedido un decreto en ese sentido, porque es que no solo el sector turístico y de restaurantes y aerolíneas está en problemas, hay muchos otros sectores en problemas muy delicados. El gobierno la va a tener ahí dura para escoger cómo salva a unos y no a otros. Y después, adicionalmente, si no o es una reflexión muy objetiva, eso se puede caer en la Corte Constitucional por inconstitucionalidad, por violar el principio de igualdad. Yo pienso también que no hay parafiscales, Alexandra, ante la suspensión del contrato, es porque, ¿cómo van a pedir parafiscales si no están pagando salario? Y en los términos del artículo 17 de la ley 21 del 82, que es la que establece la base de los parafiscales, yo aporto solo sobre los salarios, sobre las vacaciones o descansos remunerados, que incluso en los últimos 10 años ya dijeron que no son las vacaciones en tiempo y no nos compensan en dinero, pero allá de ahí no pueden extender esa interpretación a la suspensión del contrato cuando no hay ningún devengado. Queda claro que una suspensión del contrato, bien sea por suspensión por fuerza mayor o por licencia no remunerada, no significa unas vacaciones, no hay devengado, por lo tanto no habrá aporte para fiscales durante ese periodo de tiempo. Felipe, Gracias. ¿y usted considera que esa misma regla, es decir, lo que dice el artículo, creo que es el 53, los efectos de la suspensión? Sí, el 53. Sí, en materia de prestaciones, que solamente la suspensión se tiene en cuenta para las vacaciones y las cesantías, que se puede descontar el tiempo de suspensión, pero no dijo nada de las prestaciones. Como usted bien lo decía, la prima de servicios de carácter legal, pues hay una discusión desde hace mucho rato de si es una prestación que se causa por el tiempo efectivamente elaborado. ¿Usted pensaría, le entiendo, que no se pagan prestaciones sociales legales y extralegales? Depende. Pero ya voy a aclararle eso. Las extralegales depende cómo se hayan pactado. Depende cómo hayan pactado. Si provienen de la mera liberalidad del empleador, usted puede dejar de pagarlas si es su mera liberalidad, respetando las que se han causado en el mes correspondiente. ¿Cierto? Pero si usted las tiene ya como una prestación contractual, tiene que respetarlas, porque el contrato es ley para las partes. Entonces, en ese orden de ideas, usted tiene que respetar ese pago de esas prestaciones. En cuanto a las prestaciones legales, ¿cuáles son las prestaciones? A ver, el trabajador tiene derecho a salario como prestación principal por el servicio, que es toda retribución directa por el servicio prestado. Tiene derecho como prestaciones sociales a las cesantías, que es una prestación social que equivale a 30 días de salario o proporcional por fracción por año de servicio. Tiene derecho a la integral de las cesantías, que es un 12% anual proporcional por fracción. Tiene derecho a la prima legal, que es 15 días en junio, 15 días en diciembre. La primera se debe pagar en proporción hasta el 30 de junio y la segunda se paga el 20 de diciembre y es en proporción a los días del segundo semestre. ¿Qué resolución ha tenido la Corte? Aquí está esta jurisprudencia, que es de 2001, que dice que el pago de la prima exige la prestación efectiva del servicio. Es una jurisprudencia que nos sirve de base para decir que si no hay servicio, pues no se causa prima. Entonces, es una base. Sin embargo, sí les digo que hay discusión. Pero digamos que esta jurisprudencia claramente dice que la falta de solución o continuidad, aquí se manda por ello, exigen una real prestación del servicio, las primas extralegales de vacaciones, la extralegal de junio y Navidad. Que eso depende como estaba previsto en el acuerdo extracontractual, pero extralegal, perdón, que se ha hecho en ese caso. Pero que yo pienso que ese es un considerando que se puede tener en cuenta para argumentar que la prima legal tampoco se paga durante la suspensión, pero hay discusión. Hay discusión, pero digamos que aquí la Corte pronunció diciendo que cuando no hay una prestación efectiva del servicio, no hay lugar a causar las primas, pues uno pensaría que igual puede pasarse como una prima legal en junio o en diciembre, pero hay discusión. Por lo menos sí. la discusión,
decir, la discusión es razonable porque es que hay otra jurisprudencia posterior a esa de 2001 de lo contrario. Es que sobre esto ha habido mucha jurisprudencia. De pronto... Sí, sí, yo me acuerdo que hay una posterior que sí, habla, sí, que dice que sí se causa. Entonces, hay una disparidad ahí, yo no va a ver, pero sí en discusión. Pues, en ese caso, pues yo considero que difícilmente, pues, es decir, hay argumentos de pronto para que yo diga, si está suspendido el contrato, no pago la prima, pero no es, pero sí, hay discusión, lo que pasa es que complicada la cosa. No, Felipe, es que necesitamos, sí, tenemos tiempo muchísimas listo, perfecto, preguntas sí, y sí, sigamos avanzando, Gabriel, dígale. Queda ese tema pendiente de discusión. Sí, gracias. muchas bueno, gracias. Natalia, espérate, yo verifico que las personas se han preguntado si esta mujer no está ya. Pero hagámoslo en todo caso, si quiere. Pues. Nos quedan muchas, ¿no? Porque eso no tiene, acabamos las personas que están. Bustillo, Pero de pronto mira, es pregunta. importante. Bueno, va entonces todas. Natalia Jurado pregunta, para probar la fuerza mayor en una empresa de turismo y además la imposibilidad de ejecutar los contratos de trabajo, deben estar incluidos la totalidad de los trabajadores, es decir, parte operativa y administrativa. ¿Cómo lo puedo acreditar? Pues, es decir, una empresa de turismo es claro que no puede operar. Sí. Pues, ¿cómo lo puedes? O sea, si toca en cada caso específico hacer un análisis financiero, contable, de quién le presta servicio. Es decir, el desarrollo es complejo, pero hay que hacer el ejercicio y pueda pensar, ¿yo por qué no puedo operar? Y empezar a discutir en tiempo, modo y lugar de por qué no. En cada caso habrá que hacer. Bueno, Eso es lo que hablábamos esta semana cuando tengo Sí. tiendas de producción, que las tiendas las tengo cerradas y la producción posiblemente sea abierta o viceversa. Vendo lo poquito que tengo, pero no puedo producir más, entonces podré pedir una autorización solamente para parar producción. Exactamente. Eso pero entonces depende de cada caso. Y ojo, pues que hay que argumentar en circunstancias de tiempo, modo y lugar y en circunstancias de carácter financiero y poder yo acreditar cómo esa situación que estamos viendo me afecta la imposibilidad de prestar el servicio y de poder tener trabajadores para prestar ese servicio y en consecuencia también para poder devengar ingresos. Pregunta Bustillo, ¿el subsidio de transporte que se deja de pagar porque la empresa cubre el transporte, esto afectaría las prestaciones sociales? ¿Se pagaría menos prima y menos cesantías? Claro, claro, porque ese promedio solo se hace cuando se venga en dinero los hilos legal de transporte. Si no se paga en dinero, no hay ninguna ficción legal para que yo asuma como si lo pagara, para que lo sumara y no lo pagué, no. Solo se hace concluye a lo efectivamente pagado. De hecho, pues, a menos que yo como empresa quiera hacer como una prestación extra legal y tener una base superior, que lo puedo hacer. Pero en principio, si yo presto el servicio de transporte, no pago en dinero y en consecuencia no aumento la base. Pregunta de Duque, teniendo en cuenta que el salario es una retribución del servicio prestado, ¿yo puedo continuar pagando salarios y posteriormente el trabajador deberá pagar ese tiempo? No, yo pienso que no, porque si por disposición mía o por una coyuntura como la que estamos viviendo, él no me puede prestar servicio, tampoco es culpa del trabajador. En esos días, yo lo máximo que puedo hacer, lo que han intentado es suspender el contrato o dar auxilios extralegales. Una opción es intentar una licencia no remunerada, dar un auxilio extralegal como un auxilio para que el trabajador se defienda, lo cual no es complejo. Y si se llega a dar, hay que correr contra el trabajador que no será salarial y que es un auxilio con ocasión del COVID. Y como precisamente no hay prestación de servicio, es muy argumentable que se dé un auxilio extralegal no salarial, que el trabajador así lo acepte en un documentico que él haga, que él acepte que ese pago no va a ser salario, que es un auxilio extralegal no salarial, que emana mi voluntad. Pero está prohibido por ley compensar pago de salario por más tiempos de servicio por el hecho de que yo no exija la prestación de servicio. Porque si no exijo por disposición mía la prestación de servicio, yo no puedo permitir, pues no está legalmente autorizado que yo pida la compensación de tiempo en jornadas posteriores. No se puede. Se puede tomar un promedio de los últimos 6 meses cotizado de salario para poder generar las cartas para las AFP versus lo de La ley no regula el tema, yo lo que tengo que probar es como la dimensión del ingreso y pues
eso ya está como a criterio de cada empresa, la ley no lo regula. Desde que sea una cosa razonable, yo pienso que se puede, desde que sea una circunstancia razonable. Buenas tardes. He notado diferencia en interpretaciones. En las suspensiones se causa prima. Los contratos a término fijo se pueden Pues, a ver, suspender con normalidad. No, pero a ver, todos los contratos independientes del término de duración se puede suspender. El asunto es que si lo vale la jurisdicción. En este caso, hay un juez de tutela que no se puede suspender porque es que la fuerza mayor afecta a toda la relación laboral independientemente del término de duración pactado. En relación con la prima hay discusión, no es un tema pacífico en la jurisprudencia. Hay jurisprudencias que dicen que sí se causa la prima porque el artículo 53 que establece los efectos de la suspensión no establece la prima como uno de los eventos en que se pueda descontar de la causación durante la suspensión. Y hay jurisprudencias que sí, también de 2001, de hace 19 años, dicen que durante la no prestación del servicio no se causan primas. En derecho laboral, muchas veces las cosas no son negras o blancas, hay temas que son grises y que hay jurisprudencia en un sentido, en otro sentido, la prima es uno de ellos. Entonces no tengo una respuesta exacta sobre eso. ¿Qué se hace entonces con el que no se puede disminuir jornada porque necesita que lo haga en el lugar de trabajo? Es más crítico llegar a suspensión de contrato que a disminución de jornada. No, pero jugársela y hacer la disminución de jornada de salario. Por lo menos hay un amparo como para que el trabajador sea consciente en que se comprometió a poder bajar su mínimo legal a la mitad porque en principio está sometido a una media jornada. De hecho, esa palabra jugar no me gusta porque aquí tomamos riesgos que son jurídicos y que depende de las circunstancias. Ante la situación tan crítica y tan complicada que tenemos, pues hombre, lo que hace la empresa es optar por la situación que más le permita sobrevivir y después ver cómo se va manejando la situación. Si yo no tengo más opción, sino hablar con el trabajador y él me acepta voluntaria y libremente disminuir su jornada a la mitad y disminuir su ingreso a la mitad del mínimo, pues yo lo puedo hacer y tengo que sea un soporte para hacer las aplicaciones a la seguridad social y hacer las aplicaciones, la seguridad social tengo que continuar sobre el mínimo en todo caso, hacer las aplicaciones frente a las prestaciones sociales y frente al salario, pero corro el riesgo que después me digan que es ineficaz ese acuerdo. Lo que pasa es que eso ya después no lo resolvería en un juez, pero en principio si yo veo que la alternativa es esa, pues hagámoslo, ya damos la pelea después. Tengo entendido que el salario integral no es viable en jornada parcial. No, sí es viable. El salario integral sí es viable y yo ya les voy a decir cuál jurisprudencia hay, pero sí se puede en jornadas parciales. Y la Corte Constitucional y la Corte Suprema ya han analizado el tema y puede ser, sí se puede pactar por media jornada. Sí se puede. Una consulta, ¿qué pasa con los contratos fijos o por obra o labor? ¿Durante este tiempo de la contingencia se pueden cancelar? El problema es que el fijo, si usted lo cancela antes de que expire el plazo, lo está despidiendo al trabajador. Si lo despide, lo que hay que indemnizar por el plazo que estuviera faltando por ejecutarse. El de obra labor, el de fijo sería ese. El de obra labor también sería por el tiempo que se terminara la adecuación que hubiera que hacer y sería una terminación sin justa causa. Entonces, en ese sentido, yo les digo que tengan mucho cuidado y más bien les recomiendo que sean muy cuidadosos a la hora de hacer un acuerdo en ese sentido. ¿Cómo se manejarían los empleados en misión, temporales? Pues son empleados de la empresa de servicios temporales, no son empleados de la empresa usuaria. En ese orden de ideas, ellos, pues el manejo sería es que pues si usted no requiere más el servicio de la temporal, se lo notifique y la temporal verá qué hace con su empleado. Ya es un empleado que no es suyo, de la temporal. Nosotros frente a ese caso, sí, nosotros frente a ese caso, el 13, que creo que fue un jueves, antes del puente, ese miércoles cuando todo se empezó como a empeorar, cerramos las tiendas de tu martes, inmediatamente le avisamos a la temporal, ni siquiera habían dicho que iba a ser esta cuarentena tan grande y aún así una de las temporales nos pidió que por favor les escribiéramos una carta argumentando por qué se los estábamos entregando, porque estábamos terminando los contratos de trabajadores en misión. Entonces nosotros dijimos que ante la imposibilidad
de prestar el servicio porque íbamos a cerrar las tiendas por prevención y no las íbamos a necesitar. Pero Así la temporal es. se en salud, pero a mí me pareció hasta mejor que pidiera la carta y lo hicimos. Afortunadamente fue ese día antes de que todo colapsara. Otra Y, pregunta. Gabriel, aquí hago un paréntesis para la persona que me dijo que no estaba permitido hacer disminuciones de jornada y salario integrales. Le digo que la Corte Constitucional, la sentencia T-128 de 2010, se refirió al tema y la Sala Laboral de Justicia ya ha resuelto en la sentencia 32.310 de 2009, donde legalizaron la posibilidad de establecer jornadas parciales y salario integral proporcional a esa jornada en los salarios integrales sin que el salario integral de ese salario integral para circunstancia. O sea, el tema ya ha sido resuelto tanto por la Corte Constitucional como por la Sala Laboral de la Corte de Justicia. Si pago medio tiempo en proporción y por salario integral, igual sí debo aportar a Seguridad Social sobre el 100% del integral, porque en PIRA no me permite medio tiempo, ¿es así? Eso puede ser cierto, y lo que yo les comentaba, que me parece que en todo caso es una medida que desconoce, porque ahí estaríamos por encima del mínimo legal mensual, y está desconociendo esa posibilidad, pero bueno, pero en principio, pues hasta que se resuelva eso, habrá que hay que legalizar esa situación, ¿cierto? Es decir, hacerlo así en la pila hasta que se resuelva. Para personas de manejo y confianza, ¿cómo funcionaría el tema de disponibilidad al momento de realizar acuerdos para disminuir la jornada y el salario? Los empleados de dirección, confianza o manejo, no son dirección, confianza y manejo, sino o manejo. Lo primero es que no depende de la denominación que hoy contractualmente, sino que en la práctica sean empleados de especial jerarquía. Lo segundo es que esos empleados no están sujetos a la jornada ordinaria laboral, por lo tanto, ellos en principio están disponibles todo el tiempo. Ha habido discusión doctrinaria que se les debe poner también límite a la jornada, que también tienen derecho al derecho fundamental de descanso, pero digamos que con ellos, siempre y cuando pues, sea una situación razonable, no hay que establecer mucho acuerdo sobre la disponibilidad porque ellos no están sujetos a la jornada ordinaria máxima legal en los términos del artículo 162 del Código Laboral. Otra pregunta, ¿el trabajador puede donar a la empresa un día de trabajo sin remuneración? No se puede, no. El salario es irrenunciable, es un mínimo derecho de garantías, que es absolutamente irrenunciable. El trabajador no puede donar su salario ni su tiempo. Está prohibido. O sea, si él hace esa donación, es una donación ineficaz y que cualquier momento puede retractar, siempre y cuando la haga antes de los 3 años siguientes. Un juez tiene la obligación legal y constitucional de darle ese derecho, así él haya firmado un acta de donación o lo que se quiera. Está prohibido. Ahora, que lo hagan y que nunca demanden es otra cosa, pero si lo hacen, sepan que están frente a una situación que no está autorizada en la ley. Soy una empresa de alimentos. Un trabajador fue a la Secretaría de Salud y dijo que la empresa lo obligaba a trabajar. Le dieron la carta de aislamiento con ese argumento. ¿Podemos hacer algo? Pues me parece muy responsable de que Secretaría de Salud, porque es que el sector de alimentos es uno de los que está exceptuado de la medida de aislamiento. Y entonces, ¿cómo es que le dan una carta de aislamiento? Pues, ¿y dónde está la facultad legal de ese funcionario para dar esa situación? Adicionalmente, está faltando precisamente al artículo 20 de la ley 584/2000, que le prohíbe a sus funcionarios dirimir conflictos. Es un inspector de trabajo, un funcionario de una secretaría de salud o de una oficina de trabajo, no es nadie, con todo respeto, para estar dirimiendo quién presta servicio y quién no. Un médico tal vez, un médico puede decir, esta persona está en una circunstancia de vulnerabilidad y está aislada, un médico, y eso pues que habría discusión porque tampoco habría una incapacidad, pero un funcionario de administración pública, distinto a un juez de la República, no puede dar ese tipo de certificaciones. Entonces, ¿qué puede hacer la empresa? Pues gravísimo, pues yo pienso que desconocer esa orden y decirle que aún así se tiene que presentar a laborar y que ponga una tutela si no le parece, pero pues con una carta de un funcionario administrativo no. ¿Qué puede hacer con los trabajadores que estén en estabilidad laboral reforzada y no tengo cómo pagar el salario?
Pues nadie está obligado a lo imposible, la respuesta es clara para esa persona. Si no puede pagar salario, pues no lo pague. Tampoco los puede despedir sin que haya autorización del inspector de trabajo. Y este no pago no se extenderá como una suspensión unilateral por parte de la empresa. Pues no, no, Alexandra, porque ahí yo no estoy, la suspensión solo se da cuando yo notifico al trabajador de situación de fuerza mayor y la suspensión. Si yo no pago es porque no puedo pagar, pues no estoy suspendiendo. A mí, en derecho, esas conductas de que yo dejo pagar, entonces me interpretan suspensión, eso en derecho laboral no existe. Si yo no pago, quedo en el salario. Pero si yo no notifico, Después pago la mora. después pago. Y en este caso, ¿cuál sería la mora? Pagar los grados de dejado de percibir, y hay unos pronunciamientos de la Corte Constitucional que dicen que en cualquier caso, el no pago de las sumas a tiempo al trabajador le generan el derecho al pago de intereses legales. Otra pregunta. Si la actividad de la empresa se puede seguir desarrollando en esta cuarentena, pero de todas formas se ha visto afectada económicamente por la disminución de sus operaciones porque sus clientes no están exceptuados de la cuarentena, es posible que se argumente la fuerza mayor o caso fortuito de la cuarentena. Claro que se puede, pero luego complicado. Yo he estado haciendo análisis en ese sentido. Luego muy difícil porque precisamente, mírame que en el caso que acaban de resolver en Cartagena, que esperemos cómo evoluciona en segunda instancia, lo cual es estar muy informando inmediatamente, es un bartender de un hotel que no está operando, un bartender que no puede trabajar, en un bar que no se va a abrir quién sabe en cuánto tiempo, y cada tiempo antes de la cuarentena estaba cerrado. Y aún así, el juez dijo que no le puede afectar el mínimo vital. Entonces, ¿cuál es el problema de una empresa que ve disminuido su operación a una expresión menor, pero que igual van a necesitar empleados? Entonces, primer problema que va a tener es a quién le suspende el contrato. Entonces, ahí va a venir el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación, y usted por qué empresa escoge a Ana Cristina, a Pedro y a Juan y a Gustavo, que son los que le van a suspender el contrato, y no a Luis, a Ana María y a Lucía. Entonces usted empieza a explicar, usted se va a decir, no, es que ellos no son tan, este tiene más experiencia. Pruébele a un juez, el propio hecho no significa una prueba, hay que llegarle con pruebas. Entonces lo otro va a decir, primero, todos los trabajadores se sienten muy buenos trabajadores, ninguno, es más, desafortunadamente, a veces mientras menos competentes, más competentes se sienten. Entonces van a decir, no, es que yo soy muy bueno, es que eso es bronca, es que ese supervisor no me quiere a mí, es que claro, es que escogió para no suspender la rosca de él. Y llame usted empresa, ¿qué argumentos le va a llevar al juez para poderle valer una decisión objetiva? Entonces ahí lo primero que le van a decir es que usted está discriminando. Y lo segundo que le van a decir es que está violando el mínimo vital. Yo estoy, de verdad que me angustia esa situación en lo jurídico y en lo personal, porque yo entiendo las circunstancias en que están muchas empresas, pero también como abogado tengo que ser consciente del conjunto normativo que opera ahí. En ese sentido, lo que propongo, en 3 palabras, busquemos soluciones en equidad, busquemos soluciones construidas en trabajo en equipo, busquemos que si es del caso se acuerden, y más fácil me arriesgaría, porque acordemos con unos trabajadores suspender el contrato 15 días bajo licencia no remunerada pedida por ellos, que todos nos pongamos de acuerdo, que es preferible eso a después de establecer con otros 15 días de trabajo y así ir rotando. Hay un argumento que me dejó pensando mucho de una charla que estuve yo hace poco y el conferencista nos decía, la relación continúa, está bien, los vehículos jurídicos se utilizan, pero la relación queda de fondo. Entonces dígame, cuando usted le suspenda a X, Y o Z el contrato de trabajo, lo más probable es que le ponga tutela, lo más probable es que usted los alíe a los que le suspendió en contra de la empresa, porque ya ellos se van a sentir es parte del problema y no parte de la solución, y adicionalmente se van a sentir faltados en su lealtad hacia su empleador. Ustedes el día de mañana no van a estar conscientes ni considerados con su trabajo, con su empleador. Van a decir, no, es que a la primera oportunidad que tuvo me dejó sin ingresos. Eso es delicado. Y más cuando la persona, insisto, no es tan consciente en saber sus falencias. Eso lo sabe solo es el empleador bajo unos criterios que tiene, que a veces son objetivos, a veces tampoco son objetivos, falta ver hasta dónde sí se puede probar eso de manera absolutamente diáfana y transparente, complicar la situación. Por eso yo insisto en que hay que buscar acuerdos creativos, involucrar a los trabajadores en la situación.
para que ellos sepan que pueden ser parte de la solución, que no es un problema. Es que un trabajador nunca puede ser un problema. Un trabajador lo que es una persona que está poniendo a disposición de la empresa su capacidad de trabajo para el logro del objetivo de la empresa. Cuando hay estas circunstancias hay que consultarlo, hay que escucharlos, hay que plantearles la necesidad de que ellos también presenten soluciones y que eventualmente se llegue a sus consensos, de que vamos a solicitar licencias no remuneradas por periodo, y eso sería válido. Eso sí, hay que ver que cada acuerdo se haga, como les digo, de una manera diáfana, transparente, que sea el trabajador el que la solicite y la empresa la que la concede, que pueda dar de fondo toda esta negociación entre todos, pero es más razonable buscar que haya una suspensión con unos y después una activación con otros y así que se estén rotando, que decir que la va a suspender a los trabajadores nomás, la empresa sigue operando. Entonces yo después, como le digo al inspector, que yo que sigo produciendo y vendiendo, no tanto como antes, pero sí sigo produciendo y vendiendo, le digo que es que necesito suspenderle el contrato a esto y no a esto. Muy complicado. ¿Sí me explico? Bueno, yo puedo argumentar fuerza mayor para la suspensión o terminación de los contratos de una parte de los trabajadores o debe ser obligatoriamente toda la nómina. No, puede ser para parte de la nómina, pero el problema que vengo es, por ejemplo, parte de la nómina es fuerza mayor si estoy lleno de stock de producción y voy a cerrar producción y voy a haber abierto ventas y argumento las razones para las cuales tomo esa decisión. Yo pienso que es para una fuerza mayor para todos los de producción. El problema es que ahí, cuando cierro toda producción, se me mezcla ahí sí, el numeral primero con el numeral tercero, que es el que me exige una autorización previa. Yo me la jugaría con el primero y alegaría una fuerza mayor, pero es probable que me desconozcan y me digan que tuve que haber hecho pues la numeral tercero, es cumple la legislación. El problema es que si yo argumento la fuerza mayor solo parcialmente para unos trabajadores, es cómo pruebo una razón objetiva para poder llegar a todos los trabajadores por unas razones objetivas, no porque es que a mí me parece, porque insisto, el dicho del involucrado en el juicio no es una prueba. Yo tengo que llegar con elementos objetivos, diáfanos, transparentes y sustentables que me permitan acreditar por qué le tomé la decisión de suspenderle a unos y no a otros, y difícilmente veo que eso existe en este momento. Y si yo voy a suspender aparte, voy a terminar toda la empresa, tengo que pedir permiso previo al inspector de trabajo, que tiene 2 meses para resolver, y ahí sí hay un mandato preciso en el numeral tercero del artículo 51 en concordancia con el artículo 67 de la ley 50/90. De lo contrario, esas terminaciones serían ineficaces y después se reactivarían las relaciones laborales con esos demandas. Doctor Felipe, una pregunta. Si suspendo los contratos de trabajo según el artículo 51, informo al ministerio, pero en la carta de suspensión le informo a los trabajadores que les voy a dar un auxilio no salarial equivalente al 50% de su salario, ¿tendría algún inconveniente con este auxilio? Yo pienso que no, siempre y cuando pues mentiras, hay una cosa aquí importante. Yo necesito que yo informe eso y que el trabajador me conteste en una cartica muy elemental de un renglón de duración, de extensión que diga, acepto que el auxilio extralegal que usted me está concediendo sea no salarial, porque el artículo 128 del Código Laboral, cuando dice cuáles pagos se entienden como no salarios, está claro que para que sea no salario debe haber una aceptación del trabajador en que ese auxilio no va a ser constitutivo de salario. En esa orden de ideas yo recomiendo que usted haga la carta si no hay problema, pero que también busque que el trabajador le conteste, le escriba una notica donde diga acepto que este auxilio no sea salarial, a menos también, o a menos que en el contrato haya un parágrafo, si yo le hice el contrato con seguridad que está, y si no busque que sí lo hayan puesto, que haya un parágrafo en la cláusula de remuneración donde establezca que los auxilios o unificaciones que por mera liberalidad concede el empleador son no constitutivas de salario. Si ese artículo existe como base en la cláusula de remuneración, usted lo puede hacer sin necesidad que le consienta otra vez, porque ya cuando firmó el contrato lo había dicho y lo había aceptado. Y simplemente cuando usted informa que está dando ese auxilio, es claro que no es salario porque no está retribuyendo la prestación de servicio y que eso no siempre está legal, por lo tanto está inmerso en esa posibilidad. El contrato por obra o labor, teniendo en cuenta que la actividad económica no tiene autorización para darle continuidad, ¿se puede suspender? Cualquier contrato se puede suspender por fuerza mayor, en mi criterio, independientemente del término de origen pactado, siempre y cuando existe una circunstancia de fuerza mayor. El problema
es que así no lo consideran jueces de tutela. Igual yo no debería intentarlo hacer, porque si yo pruebo que yo no puedo hacer mi actividad comercial, que adicionalmente la paga no me puede prestar el servicio, entonces yo tengo todo el derecho a suspender el contrato, pienso yo, argumentando por la mayor. Ojalá con algunos argumentos financieros y contables donde indique que no hay ventas y que lo justifique en mis libros contables, etcétera. Pero yo pienso que eso es válido. ¿Y qué puedo hacer con los trabajadores que estén en estabilidad laboral reforzada y no tengo cómo pagar el salario? Ya le hemos contestado, si no puedo pagar salario, pues no puedo, es que nadie está obligado ni imposible, los quedo debiendo, eso sí. Es decir, no hay una norma que me exonere a pagar el salario, no, los quedo debiendo. Listo, ya esa es la última pregunta. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Espero haber sido claro en la exposición. Muy amables por estar en esta reunión. Cualquier cuestión estamos a su disposición para poderlo atender. Lo que necesiten, con mucho gusto. Estamos para acompañar en este momento. Les invito a que hagan reflexiones de buscar soluciones creativas. Creo que es un momento donde hay que involucrar a los trabajadores como parte de la solución de esta situación coyuntural en la que estamos. No tomen decisiones unilaterales en lo posible a menos que estén amparados en la ley. Busquen acuerdos que sí sean voluntarios. No manden formatos que eso finalmente lo que constituye son notificación de decisiones que la empresa tomó y que el trabajador las va a ver así y las va a alegar así. Por lo tanto, les propongo que busquen, cuando hagan acuerdos, que el trabajador efectivamente dé claramente y de manera libre su consentimiento y sea de una manera que ustedes puedan después acreditar que sí discernió en ese sentido. Y no hacer suspensiones unilaterales como en el caso de este hotel y de este bar. Pues a ver, en última instancia habrá que hacerlas y habrá que alegarlas. Lo que pasa es que yo con ese presente que veo me quedo muy preocupado. Y la verdad es que para un juez de la República va a ser complicado decir que o sea, hay una cantidad de argumentos ahí que no solo son jurídicos, sino de muchas otras índoles. Y la verdad, lo que hace hay políticos y de responsabilidad social, que un juez diga si acepta suspensiones. Habrá jueces que sí, pero ahí vimos que de entrada, lo que sí les recomiendo, antes de llegar a esa suspensión unilateral, agoten vacaciones colectivas, agoten vacaciones anticipadas, agoten posibilidad de bajar salario y jornada, agoten posibilidad de bajar salarios. Y de la familia. O sea, exactamente, agoten todas las posibilidades, que esa sea la última de las últimas opciones. Y si toca, pues se toma y se argumenta en su momento que se exploraron muchas alternativas antes y que no se pudo. Lo difícil es que si la cuarentena la levantan de nueva progresiva después del 13, pues gracias a Dios, con mucho cuidado, porque esto es un entorno de pandemia donde aún en ese momento vamos a estar expuestos. Pero eso no va a significar que la economía se recupere mismo. La economía sufrió un golpe muy fuerte que se va a demorar mucho tiempo en recuperarse, estoy seguro, y que en ese sentido hay que buscar flexibilidad laboral para que las empresas puedan poder ir. Y es que no se trata de preservar utilidades. Es muy importante que ustedes lo hagan con sus empleados. Se trata de posibilitar la existencia y pervivencia de la empresa. Es una situación que los empleados concientícenlos, y insisto, sin obligarlos y de una manera muy espontánea y muy tranquila, pero que ellos sepan que lo que se busca, más allá de mantener unos beneficios que hasta ahora se han concedido, es que la empresa pueda seguir existiendo. Y hay que preservar ese empleo, hay que preservar la empleabilidad. Y obviamente buscar que todos pongamos a todos nuestros contribuir. Tampoco es justo que dejemos este tema cultural en manos de los empleadores. Usted verá que resuelve conmigo. ¿Cómo así? Es que este es un problema que lo tenemos todos, tanto empleadores como trabajadores. Y todos tenemos que ser parte de la solución. Y el trabajador, ahí es donde yo invito a que ustedes lo hagan parte de la solución y lo involucren en ese sentido. Entonces, si llegan a proponer suspensiones unilaterales, pues sea la última alternativa y sabiendo que muy probablemente una tutela los pueden tumbar. De hecho, ya pasó. Este no era un bartender, atendía un bar, que no hay bares que atender, un hotel que no puede operar, y a uno se le dijeron, ni siquiera consideraron la condición económica, no el empleado, dijo, no, él tiene hecho el mínimo y tal. Hombre, también de alguna manera, me parece a mí que al juez le faltó hacer un poquito más de razonamiento, porque hay que ver más allá si la empresa puede pagar el salario y si no puede, ¿qué hace? Tampoco es justo.
Bueno, esas son mis reflexiones. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche y estamos a su disposición en lo que les podamos ayudar. Muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Que estén muy bien. Muchas gracias y feliz noche. Gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias.